Siéntense, por favor. En primer lugar, van a salir el académico más veterano y el académico más joven a recibir al nuevo académico correspondiente. Por favor. En primer lugar, y antes de empezar el acto, vamos a guardar un minuto de silencio por el académico recientemente fallecido, el ilustrísimo señor don Manuel Rodríguez Sánchez. Muchas gracias. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar sesión pública solemne para recibir como académico de honor de esta corporación al doctor don Pedro Rocamora García Valls. El señor secretario en pie leerá el acta particular. 2/2026 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico de honor de esta corporación al excelentísimo señor don Pedro Rocamora García Valls. La Junta Plenaria Extraordinaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el día 29 de septiembre de 2026 a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, académico de honor de esta Real Academia al excelentísimo señor doctor don Pedro Rocamora García Valls. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 25 de mayo de 2026. El secretario general, el presidente. Muchas gracias, señor secretario. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Arturo Anadón Navarro, que va a pronunciar la laudatio. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores, familia del doctor Rocamora, querido Pedro. Asumo con especial satisfacción el honor de representar a la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en este solemne acto y dar la bienvenida, en nombre de nuestra corporación, al nuevo académico de honor, excelentísimo señor don Pedro Rocamora García Valls. Recibimos hoy a un hombre de ciencia y pensamiento, cuya trayectoria constituye un ejemplo de rigor, excelencia y compromiso con el conocimiento. Su presencia entre nosotros es motivo de satisfacción y honra para esta Real Academia. Más allá del carácter académico de este acto, hoy me mueve una motivación más cercana y entrañable: reconocer la valía de una persona excepcional con quien me une no solo la admiración por su brillante trayectoria intelectual y su ejemplar calidad humana, sino también una profunda estima personal forjada y fortalecida a lo largo de los años. El doctor Pedro Rocamora es un humanista con un profundo sentimiento de libertad, una visión que se vincula estrechamente con el pensamiento del filósofo francés
Jean-Paul Sartre, a quien en su obra El existencialismo es un humanismo, sostiene que el ser humano carece de una naturaleza predeterminada y está condenado a ser libre, asumiendo así la responsabilidad total de construir e inventar su propia vida. De acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, aprobados por el Real Decreto 101 del 2014, el nombramiento de académico de honor se reserva a los científicos españoles extranjeros que por sus eminentes trabajos en ciencias veterinarias o sus afines hayan alcanzado un reconocido y relevante prestigio científico o profesional. Pocas trayectorias responden de manera tan plena y ejemplar a esta definición como la del profesor y académico que hoy tenemos el honor de recibir. No me cabe duda de que su incorporación como académico de honor enriquecerá nuestra corporación y contribuirá de forma decisiva al fortalecimiento de su vida académica e institucional. Su brillante trayectoria profesional y académica constituye un claro testimonio de excelencia y estoy plenamente convencido de que su magisterio y experiencia acrecentarán el prestigio y la proyección de nuestra Real Academia. Será además el primer académico que se incorpora en nuestra corporación con una sólida formación en el ámbito de las ciencias sociales, integrando de manera especial relevante la filosofía del derecho, la psicología y la neurociencia. La filosofía del derecho, en cuanto a disciplina jurídica y humanística, vincula el estudio de las normas, la justicia y la organización social, así como la psicología tradicionalmente adscrita al campo de las ciencias sociales y estrechamente relacionada en algunas de sus ramas con la neurociencia y las ciencias de la salud. Aportarán sin duda una perspectiva enriquecedora y un diálogo interdisciplinar y transversal entre los saberes de carácter innovador y de gran valor para el enriquecimiento intelectual y académico de nuestra institución. Formación académica. El doctor Pedro Rocamora García Valls procede de un entorno familiar de sólida tradición literaria e intelectual. Licenciado en Derecho, ha desarrollado una destacada trayectoria en los ámbitos jurídico y universitario. Quienes hoy tenemos el honor de recibirle, reconocemos en él una constante inquietud intelectual, una sólida formación interdisciplinar y una firme vocación académica. Realizó sus primeros estudios en Lisboa, Portugal, ciudad en la que residió debido a la actividad diplomática de su padre. Posteriormente en Madrid cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, donde fue discípulo del profesor Luis Legaz Lacambra, destacado jurista, filósofo del derecho y catedrático español, considerado una de las figuras más relevantes del pensamiento jurídico en España durante el siglo XX, quien le concedió la última matrícula de honor de su trayectoria docente. Su formación se inscribe, por tanto, en el ámbito de la filosofía del derecho. Tras concluir la licenciatura con grado, elaboró su tesis doctoral, defendida en la Universidad Complutense de Madrid en 1982, bajo el título Agresividad y Derecho, publicada posteriormente por Editorial Bosch de Barcelona. En el marco de esta investigación tuvo ocasión de conocer al profesor José Manuel Rodríguez Delgado, profesor e investigador en neurofisiología, quien en la década de los 60 desarrolló el denominado Estimociber, un dispositivo de estimulación cerebral consistente en un pequeño transmisor implantado en el cerebro capaz de activar, mediante señales de radio, regiones específicas como determinadas áreas del sistema límbico. El sistema límbico, estrechamente relacionado con el procesamiento de las emociones, la memoria y el aprendizaje, la motivación y los mecanismos de recompensa, la respuesta al estrés y la regulación de conductas instintivas, integra estructuras cerebrales fundamentales como la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y el giro cingulado, entre otras áreas funcionales conectadas. Su trabajo constituyó un enfoque pionero de carácter interdisciplinar, próximo a lo que hoy podríamos entender como una forma de investigación translacional entre la neurociencia experimental y la comprensión de la conducta humana. Sus experimentos demostraron que la estimulación eléctrica de ciertas zonas cerebrales podía influir en respuestas motoras, emociones y comportamientos en animales y en algunos casos en humanos. Por ello, el dispositivo abrió importantes líneas de investigación de neurociencia, al evidenciar la posibilidad de modular a distancia determinadas respuestas emocionales y conductuales.
Con el doctor Rodríguez Delgado tuvo ocasión de asistir a sus experimentos de estimulación eléctrica cerebral con Macacu rhesus en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. También realizó durante meses un estudio observacional de papiones, género papio, en el zoológico de la Casa de Campo de Madrid, con la finalidad de conocer sus mecanismos de interacción, ritualización en conflictos. En la obra Agresividad y Derecho, el doctor Rocamora desarrolla una reflexión de carácter innovador al poner en relación el fenómeno jurídico con la condición humana, prestando especial atención a su dimensión agresiva. Desde esta perspectiva, el derecho deja de entenderse únicamente como un sistema de normas para ser concebido como una construcción cultural y social orientada a encauzar, regular, contener la agresividad inherente a la naturaleza humana. Partiendo de los fundamentos clásicos de la filosofía del derecho, el estudio establece las bases de una concepción antropológica del derecho, en la que su origen y evolución se explican en estrecha vinculación con el comportamiento humano. Se trata, en definitiva, de una aportación original y, en su contexto histórico, especialmente valiente. Su formación y especialización académica se desarrollan en diversos ámbitos del derecho, la psicología y las ciencias de la conducta, en los que ha realizado las siguientes titulaciones: especialista universitario en hipnosis clínica y diploma de estudios avanzados en psicología social y de las organizaciones por la Universidad Nacional a Distancia, y también especialista universitario en mediación de conflictos por la Universidad de La Rioja. Se formó como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica de Madrid, donde realizó diversos cursos de formación, entre los que destaca la clínica psicoanalítica. Su especialización en este ámbito se completó mediante un estudio sistemático y reglado durante 6 años de los 24 tomos de las obras completas de Sigmund Freud, así como mediante un análisis didáctico de igual duración. Esta base teórica se refleja de manera especial relevante en su segunda tesis doctoral publicada, en la que lleva a cabo un análisis exhaustivo del pensamiento freudiano. En el prólogo de dicha obra, el profesor José Luis Pinillos Díaz destaca que Pedro Rocamora posee una sólida y acreditada formación interdisciplinaria, jurídica, psicológica, psicoanalítica y en hipnosis clínica, que le ha permitido abordar esta investigación desde un conocimiento profundo de Freud. El resultado es un trabajo científico riguroso, original, bien fundamentado, basado en una comprensión profunda de la obra freudiana. Especialista en terapia e hipnosis ericksoniana, una forma de psicoterapia que utiliza la hipnosis clínica de manera indirecta y flexible, así como un training personal avanzado impartido por Jeffrey Zeig, director de la Milton Erickson Foundation, Phoenix, Estados Unidos. También tiene un máster en coaching personal por la Universidad de Barcelona. Cursó Psicología General y Clínica en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico de Madrid, con asistencia directa durante 2 años a las sesiones clínicas de pacientes psiquiátricos agudos dirigidos por el profesor Juan José López Ibor. En el año 2008 defendió en la Universidad de Distancia su segunda tesis doctoral, titulada Aspectos psicosociales de la sugestión en la obra de Sigmund Freud, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. La tesis fue dirigida por el profesor José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la misma universidad. El tribunal estuvo presidido por el profesor José Luis Pinillos, catedrático de Psicología de la Complutense, considerado fundador de los estudios de psicología en España, discípulo de Anna Freud, académico de número de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y miembro de la Real Academia Española. La tesis doctoral fue posteriormente publicada por la editorial Manuscritos de Madrid, con prólogo póstumo del profesor José Luis Pinillos. La tercera tesis doctoral en el ámbito de la medicina y la neurociencia fue defendida en la Universidad Complutense en el año 2014, bajo el título Estados excepcionales de conciencia, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Esta tesis constituye el último trabajo doctoral dirigido por el profesor Juan José López Ibor, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Posteriormente fue publicada por la editorial Icaria de Barcelona. Como practicum de este doctorado, realizó el prestigioso curso de Psicopatología General y Clínica en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, con asistencia a sesiones clínicas de pacientes psiquiátricos agudos dirigidos por el profesor López Ibor. Sus 3 tesis doctorales, todas ellas publicadas, no se limitan al análisis parcial de sus respectivos objetos de estudio, sino que constituyen propuestas teóricas de alcance global. Una teoría de la antropología jurídica, una teoría de la psicología de la sugestión y una teoría neurocientífica de la conciencia humana. El doctor Pedro Rocamora García Valls fue discípulo y amigo de los profesores Legaz Lacambra, como he señalado, Pinillos y López Ibor, a quienes considera sus maestros. El doctor Rocamora es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha ejercido como letrado asesor del Banco de Crédito Agrícola y de Caja Postal, integrados posteriormente en el grupo bancario Argentaria entre 1980 y 1998. Actividad académica. A partir de la finalización de los estudios de Derecho, inicia su trayectoria en la docencia e investigación universitarias. En una primera etapa desempeña los cargos de profesor ayudante y posteriormente de profesor adjunto de Derecho de la Universidad Complutense en la Facultad de Ciencias de la Información. Entre 1982 y 1993 ejerce como profesor titular de Derecho en el Centro de Estudios Universitarios, actualmente Universidad CEU, San Pablo, y como reconocimiento a su labor docente continuada, desarrolla con dedicación e intensidad durante más de una década y recibe en el año 92 la Medalla de Oro del CEU. Posteriormente es nombrado profesor honorario de la Sociedad de Estudios Internacionales. Asimismo, actúa como profesor invitado en la Universidad de Zaragoza en el curso de doctorado 1994 y como profesor visitante en la Universidad Moderna de Lisboa, Portugal, durante el curso académico 1995-96. Entre 2001 y 2004 desarrolla su actividad docente en la Universidad de Instancia, donde imparte las asignaturas de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la licenciatura, así como Antropología Jurídica en programas de doctorado. Posteriormente ejerce como profesor adjunto de Psicología en la Universidad Nebrija durante los cursos 2012-2014 y desde 2012 forma parte del equipo docente de la Cátedra de Psicoanálisis del Ateneo de Madrid. Desde 1994 es académico de número de la sección de Derecho de la Real Academia de Doctores de España. En su acto de ingreso, el discurso del doctor Pedro Rocamora García Valls, titulado Ilustración y Libre Pensamiento, recibió la laudatio del entonces presidente de la Academia, el profesor doctor Gustavo Villapalo Salas, rector de la Universidad Complutense. Posteriormente, en la Real Academia de Doctores de España, desempeñó el cargo de vicepresidente. Durante este periodo ejerció como presidente en funciones en el año 2010, presidiendo diversas tomas de posesión de nuevos académicos de número y procesos electorales para la elección del presidente de la corporación. Pronunció el discurso de apertura del curso académico 2016-2017, titulado Perspectiva Neurocientífica de la Conciencia. Contestó a petición de los recipiendarios y en nombre de la Real Academia de Doctores de España a 5 discursos de ingreso como académicos de número de los siguientes doctores. Doctor Juan Luis Arzuaga Ferreras, catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense y Premio Príncipe de Asturias. Doctor Gustavo Suárez Pertierra, catedrático de Derecho de la Universidad de Estancia y ministro de Educación y Defensa. José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Estancia y vicepresidente de la Academia de Psicología de España. Doctor Juan José López Ibor, catedrático de Psiquiatría, ya fallecido, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Dicho acto estuvo presidido a invitación del doctor Pedro Rocamora García Valls por Su Alteza Real la Infanta doña Margarita de Borbón. Y por último, presentó al doctor Jorge Rodríguez Zapata, letrado del Consejo de Estado, magistrado del Tribunal Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional. Desde el año 2022 es vicepresidente de la sección de Derecho de la Real Academia de Doctores. En 2024 fue nombrado académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores. Su discurso de ingreso, titulado Neurociencia y Derecho Penal, fue contestado con la laudatio por la vicepresidenta primera de la Academia, doctora María Ángeles Calvo Torras. Durante estos años ha publicado diversos libros y artículos y ha pronunciado numerosas conferencias. Es destacable que todas sus obras comparten una unidad epistemológica, cuyo objetivo último es el estudio de la condición humana. Me interesa destacar en particular 2 trabajos publicados en la revista Árbol,
órgano del Consejo Superior de Investigación Científica, titulados Dudas sobre la razón de ser jurídica, del escepticismo jurídico y sus causas, en los que de forma poco frecuente en la doctrina jurídica española se realiza una valoración o una valiosa autocrítica del derecho. Es autor de 8 obras de referencia en estos ámbitos, entre los que destacan Agresividad de Derecho, donde se establecen por primera vez las bases de la antropología jurídica en España, Psicología de la sugestión en Freud, en la que analiza el concepto de sugestión y sus implicaciones en la psicología y en las dinámicas sociales, a la vez que revisa críticamente interpretaciones erróneas sobre la hipnosis en la obra de quien es considerado el padre del psicoanálisis. Y Conciencia y psiquismo, análisis neurocientífico de la condición humana, donde estudia la naturaleza de la conciencia, sus funciones, alteraciones y su relación con los procesos psíquicos, destacando la aportación de la neurociencia en la comprensión de la relación entre la actividad cerebral y conciencia. Estos 3 trabajos configuran una línea teórica propia y original en sus respectivos ámbitos: la antropología jurídica, la psicología de la sugestión y el análisis neurocientífico de la conciencia humana. Coautor de La educación universitaria del siglo XXI, Psiquiatría, situación actual y perspectivas de futuro, libro colectivo del homenaje al profesor Juan José López Ibor. En él figuran 2 textos, el ensayo titulado ¿Qué es la conciencia? Y el discurso de laudatio pronunciado por el doctor Pedro Rocamora en la toma de posesión del doctor Juan José López Ibor como académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España. En dicha obra colaboraron, entre otros, Norman Sartorius, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, etc. Ha divulgado también 9 ensayos de carácter interdisciplinar, entre los que destacan el escepticismo jurídico y sus causas, Ilustración y libre pensamiento, Patrones metodológicos en la filosofía jurídica, el concepto de derecho desde la antropología jurídica, Psicología social del pacifismo, Coaching y psicología, Psicología social de la exclusión, Sugestión, psicoanálisis y transferencia e influencia y persuasión en la sociedad actual. A lo largo de su trayectoria académica ha impartido numerosas conferencias en distintas instituciones científicas y culturales. Entre ellas destaca la pronunciada en el año 2019 en esta Real Academia titulada ¿Tiene conciencia y derecho los animales? En el ámbito de la gestión cultural, en 2003, la Fundación del Instituto de Crédito Oficial le encargó la organización, dirección y presentación del ciclo de conferencias Vanguardias del Conocimiento, en el que participaron destacadas personalidades del mundo de la cultura y la ciencia, como Fernando Arrabal, José Saramago, Juan Luis Arzuaga, Ignacio Ramonet, Antonio López García y Julio López Hernández, entre otros. Posteriormente, en el 2008, organizó un segundo ciclo de conferencias en la Sala Príncipe del Casino de Madrid, integrado en su totalidad por miembros de la Real Academia de Doctores de España. Entre otras actividades, cabe destacar que el doctor Pedro Rocamora ha sido consejero del Ministerio de Cultura y asesor de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial, además de jurado de 12 ediciones de los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura entre el año 1990 y 2001. Asimismo, el 23 de septiembre de 1999 compareció en la Comisión Especial sobre las artes escénicas del Senado de España. El doctor Rocamora ha mantenido asimismo encuentros y diálogos con el filósofo y ensayista Émile Cioran en su domicilio de París. En el ámbito académico internacional participó en noviembre de 2017 en la 19ª Conferencia Internacional de Psiquiatría y Filosofía, celebrada en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y organizada por la Red Internacional de Filosofía y Psiquiatría, donde presentó la ponencia titulada Libertad y Control de Pensamiento. Más recientemente, en el año 2023, el doctor Rocamora fue elegido miembro del comité organizador 50º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, celebrado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina. En reconocimiento a su trayectoria investigadora y aportaciones al ámbito de la psicología y la medicina psicosomática, el doctor Rocamora ha sido distinguido con diversos nombramientos honoríficos. Entre ellos destaca su designación como miembro de honor de la Sociedad Hipnológica Científica en el 2015 por sus investigaciones en el campo de la psicología de la sugestión. Asimismo, ostenta la condición de miembro de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, fundada por el doctor
Juan Rof Carballo. Entre sus distinciones destacan la Medalla de Oro de Bellas Artes, que hoy la lleva en la muceta, impuesta por Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, a propuesta del Ministerio de Cultura, y la Medalla de Oro al Mérito Doctoral, máxima condecoración de la Real Academia de Doctores de España. El discurso. El discurso de carácter preceptivo que escucharemos esta tarde, titulado ¿Por qué nos matamos?, Etología del conflicto en primates y en humanos, constituye una excelente muestra de su solidez intelectual de nuestro nuevo académico de honor. En este discurso de ingreso, el doctor Rocamora ha estructurado su intervención en 5 grandes apartados. En primer lugar, ha dedicado un espacio a los agradecimientos. A continuación, ha desarrollado una introducción en la que aborda 3 perspectivas fundamentales. La perspectiva de una sola salud, One Health. La perspectiva de la neurociencia, en la que contrapone el paradigma del libre albedrío con el de la omnipotencia de la racionalidad. Y la tercera, la perspectiva etológica. Las 3 perspectivas ponen de manifiesto la necesidad de establecer conexiones entre distintos campos del conocimiento, sin que ello sea incompatible con la necesaria especialización de cada disciplina. En este sentido, se subraya el valor de un enfoque interdisciplinar que permita integrar aportaciones diversas para lograr una comprensión completa de los fenómenos estudiados. En el tercer apartado, titulado Cuestiones epistemológicas, se plantean 3 cuestiones centrales de carácter conceptual y metodológico. Seguidamente, en el cuarto apartado, se analiza cómo resuelven sus conflictos los primates y los humanos, centrándose en papiones, chimpancés y seres humanos. Finalmente, en el quinto apartado, se exponen sus hipótesis conclusivas. En su discurso, el autor analiza, se interroga y da respuesta, entre otras, a las siguientes cuestiones. En primer lugar, ¿por qué los primates presentan mecanismos filogenéticos de control de la agresividad? En este sentido, señala que dichos mecanismos favorecen la supervivencia de las especies y contribuyen a evitar conflictos letales. En segundo lugar, plantea por qué estos mecanismos se debilitan o se pierden en el curso de la evolución de la especie humana. ¿Cuál es el mecanismo sustitutivo que emerge? Sostiene que dicha pérdida estaría relacionada con la aparición de la conciencia en el ser humano, lo que habría obligado al desarrollo de constructos culturales y normativos destinados a inhibir la agresividad o, en su defecto, al regularla mediante su sanción. Este proceso se materializa a través de su institucionalización en sistemas de coercividad jurídica que permiten la aplicación normativizada de la respuesta social frente a la conducta agresiva. En relación con la etología experimental, destaca el trabajo pionero de Jane Goodall, que falleció recientemente en Los Ángeles, en Estados Unidos, quien estudió en Ngome Stream, en Tanzania, el comportamiento social de los chimpancés. Sus investigaciones basadas en la observación directa de grupos salvajes supusieron una aportación fundamental al conocimiento de estas especies y le valieron el reconocimiento académico de la Universidad de Cambridge, así como el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense en el año 2018, a propuesta de la Facultad de Veterinaria. En este contexto, el pasado 23 de abril, la Universidad Complutense le rindió un homenaje en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII con la plantación de un madroño en su memoria. El acto, impulsado por la Facultad de Veterinaria, el Instituto Jane Goodall de España y con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, sirvió para reconocer su legado científico y su labor en defensa del medio ambiente y los animales. El doctor Pedro Rocamora concluye que los mecanismos filogenéticos de inhibición de la agresividad, eficaces en primates como los papiones, parecen debilitarse o incluso desaparecer en especies como los chimpancés, así como en el propio proceso evolutivo de la especie humana. Esta transformación se vincula, según la hipótesis formulada, al surgimiento de la conciencia reflexiva en el ser humano, la cual sustituye los controles instintivos por sistemas culturales y normativos de carácter artificial. El concepto de ser sintiente hace referencia a la capacidad de los animales para experimentar estados como dolor, placer, miedo, sufrimiento, bienestar, en función de la actividad de un sistema nervioso. Desde una perspectiva neurobiológica, muchos animales, particularmente los mamíferos, pero también las aves y otros vertebrados, comparten con los seres humanos estructuras cerebrales y sistemas neuroquímicos altamente conservados, implicados en la regulación emocional, cognitiva y conductual.
Entre ellos se incluyen neurotransmisores como la dopamina, serotonina, noradrenalina, glutamato, neuropéptidos y hormonas como la oxitocina, la vasopresina y el cortisol, así como receptores y subtipos, vías de señalización intracelular, factores de transcripción y los genes y proteínas asociados. Además, estudios de neurociencia comparada y genómica muestran que circuitos neuronales clave relacionados con el procesamiento de la recompensa, la respuesta al estrés, el vínculo social, el aprendizaje del miedo, la motivación y los estados afectivos están conservados evolutivamente entre especies, lo que respalda la continuidad biológica de muchos aspectos fundamentales del comportamiento y la emoción. Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de la investigación translacional, ya que permite transferir el conocimiento neurobiológico entre especies y aplicarlo en ámbitos clínicos, éticos y jurídicos. En este contexto, el reconocimiento científico de la capacidad de los animales para experimentar estados afectivos ha contribuido al desarrollo de un marco jurídico más protector. En España, la Ley Orgánica 3 del 2023 y la Ley 7 del 2023 consolidan la consideración de los animales como seres sintientes, reforzando su protección frente al maltrato y estableciendo medidas orientadas a su bienestar. Estas normativas reflejan la convergencia entre la evidencia científica y el derecho, al incorporar al ordenamiento jurídico una visión más actualizada de la naturaleza de los animales. Aunque las especies presentan diferencias en el grado de complejidad cerebral, muchas poseen estructuras funcionalmente análogas a los humanos. Entre ellas destacan la corteza cerebral, el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo, el tronco encefálico, la corteza prefrontal y los ganglios basales. En conjunto, la evidencia neurobiológica sugiere que muchos animales poseen la capacidad de experimentar estados afectivos complejos, aunque con diferencias en la organización y el desarrollo cortical respecto al ser humano. Esta base científica sustenta el reconocimiento jurídico y ético de los animales como seres capaces de sufrir y experimentar bienestar. En este marco, el derecho se configura como un constructo social orientado a la regulación de la conducta que desempeña una doble función. Por un lado, la prevención de las conductas antijurídicas mediante la inhibición del comportamiento y, por otro, la respuesta sancionadora en caso de que éstas se produzcan a través de mecanismos de castigo de naturaleza retributiva. En la presentación del discurso se ha hecho referencia al enfoque una sola salud, One Health, lo que permite introducir una reflexión sobre su alcance en el ámbito de las ciencias sociales. Este paradigma alude a un abordaje integrado de problemas como los riesgos y las crisis que emergen en la interfaz entre el mundo social humano, por un lado, y los entornos biológicos y ecológicos, por otro, tradicionalmente tratados desde perspectivas disciplinares separadas. El enfoque One Health, desarrollado a partir del 2005 como un movimiento internacional e intersectorial, se fundamenta en el reconocimiento de la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas. Más allá de la mera articulación entre disciplinas como la ecología, la medicina veterinaria, la medicina humana, la microbiología, la biología molecular, la salud pública y la economía de la salud, diversos autores han propuesto que las ciencias sociales y socioconductuales pueden integrar este paradigma para ofrecer una comprensión más amplia de los procesos de equilibrio y salud en individuos y grupos, así como de los fenómenos de desequilibrio y patología. Desde esta perspectiva, el enfoque tradicional, centrado en el análisis especializado de las patologías sociales y culturales, resulta limitado en su capacidad explicativa. En contraposición, se propone avanzar hacia un modelo integrador que conciba la salud social como un proceso dinámico de reequilibrio entre los recursos naturales, culturales y sociales. En este sentido, One Health se configura no solo como una estrategia sanitaria, sino también como un marco epistemológico y científico integrado, capaz de incorporar los aportes de las ciencias socio-humanas con el objetivo de restablecer la continuidad conceptual entre el ser humano, sociedad y medio ambiente. Asimismo, la interacción entre seres humanos y animales no puede entenderse únicamente desde una perspectiva biomédica, sino que está condicionada por múltiples factores estructurales y socioculturales, entre los que se incluyen las normas sociales y prácticas culturales, los medios de vida y las ocupaciones, la estructura del hogar, las condiciones económicas, la organización comunitaria y el contexto político y ambiental. Aunque la referencia a las ciencias sociales en el concepto de One Health no es nueva, han surgido renovados llamamientos para su inclusión más sólida y explícita en los marcos y programas
de One Health. La etiqueta de ciencias sociales no siempre ha estado formalizada en las agendas de One Health, ni se ha definido de manera consistente. En la literatura actual sobre One Health se ha intensificado el debate sobre cómo y cuándo utilizar las ciencias sociales en la forma en que One Health se conceptualiza, coordina, implementa y evalúa. La iniciativa de ciencias sociales One Health, lanzada en el 2017 por la One Health Commission, es una red global de científicos sociales e investigadores. Su objetivo es integrar disciplinas como la antropología, la economía y la sociología para comprender los factores conductuales y culturales que influyen en la salud de los seres humanos, los animales y los ecosistemas. Esta iniciativa reúne expertos transdisciplinarios para abordar problemas interconectados como las enfermedades zoonóticas, la seguridad alimentaria y la resistencia a los antimicrobianos. Su enfoque promueve soluciones de base comunitaria, asegurando que las dimensiones culturales y sociales se consideren junto con las intervenciones médicas y veterinarias. Sus principales áreas de trabajo incluyen el vínculo humano-animal, analizando sus beneficios y desafíos, la seguridad y soberanía alimentaria, integrando las ciencias sociales con la producción sostenible de alimentos y los medios de vida comunitarios, y la participación comunitaria, desarrollando intervenciones culturales adecuadas basadas en el conocimiento local y la sociología. Lucy Carter y colaboradores en el 2004, en un trabajo publicado en Frontiers in Public Health, titulado ¿Qué lugar ocupan exactamente las ciencias sociales y del comportamiento en el marco de una sola salud?, señalan que el progreso en One Health requiere reducir las fronteras entre disciplinas y superar la limitada integración de las ciencias sociales en sus marcos conceptuales. Las ciencias sociales y las humanidades aportan conocimientos clave para comprender sistemas complejos, fortalecer la colaboración interdisciplinaria y mejorar la conexión entre sectores, actores y disciplinas. Todos estos argumentos respaldan la incorporación de un representante de las ciencias sociales en nuestra institución. En primer lugar, deseo felicitar al excelentísimo señor Pedro Rocamora y García Valls por su incorporación como académico de honor y por su discurso de toma de posesión. En segundo lugar, el doctor Rocamora ha sido nombrado académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en reconocimiento a sus aportaciones interdisciplinarias en el ámbito de la etología comparada entre primates y humanos, especialmente en relación con la génesis de los mecanismos ritualizados de inhibición de la agresividad intraespecífica. Este nombramiento constituye una distinción excepcional reservada por la Real Corporación a personalidades de reconocido prestigio que hayan contribuido, como he dicho al principio, de manera sobresaliente al desarrollo, fomento o protección de las ciencias veterinarias. Con su incorporación a la Real Academia, integra una perspectiva adicional que resulta especialmente relevante para el desarrollo del enfoque One Health y que sin duda enriquecerá el trabajo interdisciplinar de la institución. El excelentísimo señor Pedro Rocamora y García Valls destaca por su visión integradora del conocimiento y por su trayectoria intelectual caracterizada por la apertura epistemológica y la transversalidad disciplinar. El propio académico ha sintetizado esta actitud en su discurso al afirmar: «Solo he sido un buscador con curiosidad permanente y pasión por el conocimiento». Gracias a todos ustedes por su atención, he dicho. Muchas gracias, excelentísimo señor don Arturo Anadón Navarro, presidente de honor de esta academia. A continuación, tiene la palabra para el excelentísimo señor don Pedro Rocamora García Valls para dar lectura a su discurso de ingreso titulado ¿Por qué nos matamos? Etología del conflicto en primates y en humanos. Excelentísimo señor presidente de honor, excelentísimos señores y señoras académicos, señoras y señores. Nosotros, los primates humanos, podemos establecer vínculos de gratitud con quienes nos rodean.
Por eso quiero, en primer lugar, agradecer al excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, doctor don Salvio Jiménez, por haberme propuesto para esta plaza. El doctor Jiménez une en la fórmula magistral de su identidad la sabiduría, la bondad y la generosidad. Espero y deseo que bajo su presidencia esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España sea integrada, como se merece, dentro del Instituto de España como academia de pleno derecho, junto a las 10 reales academias que actualmente lo configuran. Mi especial gratitud al excelentísimo señor presidente de honor, profesor don Arturo Anadón Navarro, compañero académico en la Real Academia de Doctores de España, que pese a haber superado brillantemente su carrera docente y monumental producción investigadora como catedrático emérito de Toxicología y Legislación Sanitaria y exdirector del Departamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, sigue acudiendo como ponente principal a los más importantes congresos internacionales de su especialidad, con el conocimiento de un maestro y la pasión de un joven doctorando. Muchísimas gracias, querido profesor. Gracias también a todos y cada uno de los miembros de esta Real Academia por su apoyo y generosidad, y a ustedes por su presencia. No tengo méritos para formar parte de esta Real Academia. Es cierto, solo soy un buscador con curiosidad permanente y pasión por el conocimiento. Sin embargo, debo hacerles una confesión. Mi relación con la etología animal ha sido determinante y denominador común de mis 3 grandes líneas de investigación, en las que he elaborado sendas teorías sobre la antropología jurídica, la psicología de la sugestión y los fundamentos neurocientíficos de la conciencia. En toda mi obra he tenido el atrevimiento imperdonable de pensar por mí mismo y formular teorías críticas y respuestas propias más allá de la rutinaria ortodoxia de lo repetitivo. Siguiendo el sumario, pasamos al punto 2, introducción. Mi primer encuentro con el mundo animal empieza con unos 2 años, cuando vivía en Lisboa, como se ha dicho aquí, por empleo diplomático de mi padre. Al pasear por el Parque Eduardo VII y ver a los perros, preguntaba a sus dueños, que generalmente eran dueñas, si sus canes mordían, y así aprendí mi primera frase en portugués, "O cão não faz mal", y al recibir contestación negativa me ponía a jugar con ellos. La empatía entre niños y perros es espontánea, recíproca y especial. Se produce en una escala de comunicación muy intensa, próxima y afectiva entre 2 seres vivos que no necesitan palabras para expresarse. Con unos 9 años visité el zoológico de Lisboa, que como consecuencia de las colonias portuguesas en África tenía una impresionante galería de gorilas. Allí uno de ellos me miró fijamente a los ojos y sacó una inmensa mano tendida entre los barrotes de su jaula. El recuerdo de aquella mirada animal, pero con rasgos humanos, me ha perseguido siempre como un interrogante. Al cabo de los años me he dado cuenta que esa mirada cautiva e inquietante predestinó mis reflexiones posteriores sobre la libertad y sobre la condición humana. Para enmarcar mi exposición voy a referirme muy brevemente a 3 conceptos que conllevan transversalidad e integración epistemológica y que constituyen la óptica de enfoque de mi discurso. Primera perspectiva, One Health,
El concepto una sola salud implica un análisis integrado y unificador que pretende compatibilizar, equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, para prevenir, como ya se ha dicho aquí, entre otras muchas patologías, las pandemias, las zoonosis, la seguridad sanitaria de los alimentos y la resistencia antimicrobiana. Segunda perspectiva, neurociencia. Es el punto de encuentro entre las ciencias sociales, entre las que está la veterinaria, y recientemente, gracias al desarrollo de las técnicas de neuroimagen y otras de exploración cerebral, surge este nuevo enfoque para el conocimiento de los procesos psicocerebrales, denominado neurociencia, que intenta responder a preguntas esenciales sobre la cognición y conducta humanas desde una perspectiva interdisciplinaria, donde convergen la neurología, la biología, la sociología, incluso la antropología jurídica, especialidad en la que creo haber realizado alguna aportación doctrinal. Actualmente, la neurociencia ha planteado el cuestionamiento de dos paradigmas. Primer paradigma, el libre albedrío, al constatarse que la mayor parte de nuestras decisiones es, en primera instancia, inconsciente, automática, emocional y sobredeterminada por el deseo y experiencias previas. Lo anterior valida científicamente la extraordinaria intuición freudiana expuesta hace más de un siglo en su primera tópica, existencia de procesos conscientes, preconscientes e inconscientes, y conlleva también una posible disonancia cognitiva, razón-emoción, entre un paleocerebro emocional límbico y un neocórtex racional. Segundo paradigma cuestionado, la omnipotencia de la racionalidad, al comprobarse sus limitaciones. Sobre esto puede verse mi ensayo Dementia Rationalis en los Anales de la RADE del año 2020 y una de las más de 200 terceras que publicó el Premio Nacional de Literatura Pedro Rocamora en el diario ABC, titulado La tragedia de la razón. Tercera perspectiva, etología. La etología pretende comprender y explicar cómo y por qué los animales, y entre ellos el hombre, se comportan de cierta manera, analizando tanto las causas inmediatas de la conducta como las razones filogenéticas y evolutivas que facilitan o mejoran la supervivencia y reproducción del individuo. La etología estudia principalmente el comportamiento innato y el aprendido, la comunicación animal, las jerarquías sociales y territorialidad y finalmente la evolución adaptativa de la conducta. Las tres perspectivas anteriormente expuestas demuestran que debe haber una conexión plenamente compatible con la especialización entre diversas disciplinas o ámbitos del saber. Eso enriquece el conocimiento con nuevas visiones, pues el hombre es un ser biopsicosocial y cualquier alteración en los términos de esa trilogía afecta y desequilibra al todo. Esa transversalidad, enfoque común que cruza disciplinas e integra saberes humanísticos, científicos y técnicos, se da ya en algunas reales academias donde los miembros procedentes de disciplinas diversas confluyen en distintos campos del conocimiento, como la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Nacional de Medicina o la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Tal transversalidad justifica la incorporación como académicos de personas formadas en otras distintas especialidades. En estos tiempos no debemos defender una ciencia ensimismada y excluyente. La neurociencia representa todo lo contrario, una ciencia interdisciplinaria, abierta a otras ramas del saber. Tercer apartado, cuestiones epistemológicas. A mi juicio, dos de los principales problemas de la condición humana son el problema epistemológico o del conocimiento
y el problema de la conducta violenta o capacidad del hombre para matar a sus congéneres, cuya expresión máxima es la guerra. El problema del conocimiento puede abordarse a partir de las célebres preguntas formuladas por Kant, a las que intentaré dar una respuesta necesariamente telegráfica. Primera cuestión epistemológica. ¿Qué puedo conocer? Lo verificable por la razón, entendiendo por razón el principio de explicación de las realidades. Se trata de una razón pensante que requiere como condición previa la vida y el cerebro. En neurociencia lo denominamos isomorfismo monista mente-cerebro. Sin cerebro no hay nada. Repito, sin cerebro no hay nada. El cerebro no solo interpreta, sino que además crea la realidad. Por eso, para Kant, el sujeto cognoscente determina la naturaleza del objeto conocido, cosa que los budistas ya intuyeron hace 2600 años al sostener que la realidad es un constructo mental y que las cosas carecen de existencia inherente. En línea con lo expuesto está la célebre pregunta que un discípulo hizo al filósofo irlandés George Berkeley. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? A lo que el maestro contestó, para ser hay que ser percibido. Si el observador se extingue, desaparece con él subjetivamente el objeto percibido, pero si se extinguiesen todos los humanos, si no hubiese espectadores, ¿subsistirían las cosas como tales? ¿Qué sería una galerna en el Cantábrico o de París totalmente vacío, sin observadores? Desde una perspectiva kantiana no sería nada, pues quien ve, cree, y quien cree, crea. Piensen ustedes por un momento en su flor favorita. Para un animal herbívoro puede ser un alimento. Para una abeja, el néctar con el que produce miel o el polen para alimentar a sus crías. Para un poeta, una representación de la belleza y el amor. Para un alérgico al polen, un sufrimiento y una enfermedad. Y si no hay observador, quizá la flor ni exista, pues las percepciones son ideas y las ideas son percepciones. Cuestión ética. ¿Qué debo hacer? Aplicar la regla de oro de la ética, es decir, tratar a los demás como uno desearía ser tratado, que en su versión negativa o regla de plata establece no hacer a los demás lo que uno no desearía que hicieran consigo. Esta cuestión ética tiene una segunda pregunta y es ¿qué puedo esperar? Y la respuesta es lo que dependa de mí. Tercera, cuestión antropológica. ¿Qué es el hombre? Y aquí vamos a adoptar la respuesta que a esa pregunta dio el astrofísico y cosmólogo Stephen Hawking en su último libro. Cito, el hombre es un primate avanzado, fin de la cita. Tal vez Hawking fuera en esta definición excesivamente optimista. ¿Cómo resuelven sus conflictos los primates y los humanos? La pregunta de investigación es ¿por qué los humanos matamos a nuestros congéneres y la mayoría de los primates no? La respuesta, que intentaré dar al final, les adelanto que va a ser contraintuitiva, pero eso no implica que no pueda ser cierta. 4.1. Papiones. Desde hace años estoy interesado en el estudio interdisciplinario de la etología comparada de primates y humanos. Eso me llevó a hacer un enfoque experimental y práctico de mi investigación a partir, como ya se ha dicho aquí, por una parte del estudio en laboratorio de neurofisiología cerebral de la agresividad humana con el profesor José Manuel Rodríguez Delgado y por otro de un trabajo de campo observacional sobre primates cinocéfalos denominados papiones. Como ustedes saben,
muchos animales poseen unos mecanismos que inhiben la agresividad dentro de su propia especie. Por ejemplo, cuando dos perros luchan, el individuo perdedor puede exhibir una conducta de sumisión consistente en tumbarse boca arriba mostrando su yugular al vencedor, que lejos de herirle, activa un automatismo cerebral que bloquea su dentellada mortal y el derrotado puede huir y salvar la vida. El primer día de mi llegada al Zoo de Madrid con prismáticos y un cuaderno, pregunté al empleado encargado del cuidado de los papiones cuántos habían muerto resultado heridos por peleas entre ellos. Me miró extrañado y me dijo que ninguno. Eso me llevó a estudiar los comportamientos de inhibición de la conducta agresiva. Cuando observé la etología de los papiones, pude constatar que pese a ser primates fuertemente jerárquicos, con una dentición letal y alojados en una parcela superpoblada de la que no podían huir, debo decirles que la superpoblación y el hacinamiento aumentan siempre la agresividad. Los conflictos se resolvían, sin embargo, de manera ritualizada. Así, cuando un macho subdominante desafiaba al dominante o alfa, bastaba con que se detuviera frente a él y lo mirara fijamente a los ojos para iniciar la tensión. El dominante respondía bostezando para exhibir sus temibles caninos, erizando el pelo mientras respiraba profundamente para aumentar así su volumen corporal aparente. Ante esta demostración intimidatoria, la mayoría de los retadores bajaban la mirada y desistían del desafío. En otros pocos casos, si se mantenía el reto, el dominante cargaba contra el retador, emitiendo al mismo tiempo un fuerte grito increscendo de grave agudo que quedaba asociado a su imposición agresivo-coactiva. Ese grito que acompañaba la amenaza del individuo dominante o poderoso quedaba registrado en la memoria de todo el grupo de primates mediante un mecanismo de asociación que en psicología llamamos condicionamiento. Pues bien, si al cabo de un tiempo otro macho subdominante osaba volver a desafiar al alfa, bastaba con que éste emitiera su grito sin necesidad de llegar al contacto físico para restablecer el orden y reafirmar la jerarquía del grupo. Aquella podría considerarse una de las primeras vocalizaciones de carácter paleonormativo. Esta primera paleonorma se propagó por todo el grupo. Era la amenaza que acompañaba la agresión ritual del poderoso, es decir, del más fuerte. A partir de ese momento acuñé el término grito normativo para describir esta señal vocal que regulaba la jerarquía y el comportamiento social. 4.2. Chimpancés. Los mecanismos de ritualización e inhibición de conductas agresivas en contextos sociales que hemos observado en los paviones se mantienen con algunas variaciones en la inmensa mayoría de los primates, incluidos los orangutanes y gorilas, especies generalmente apacibles con sus congéneres en las que no se registra una letalidad significativa por agresividad intraespecífica. Sin embargo, los problemas surgen con los chimpancés. ¿Por qué? Probablemente porque son la especie filogenéticamente más cercana a los humanos y además porque han superado de manera consistente el test de autorreconocimiento, la denominada prueba del espejo, ideada en 1970 por el psicólogo estadounidense Gordon Gallup, conocido por sus estudios sobre autoconciencia en animales. En tal sentido es célebre el caso de una chimpancé hembra llamada Washoe, primer primate en aprender a comunicarse con los humanos mediante lenguaje de signos americano, llegando a usar más de 300 palabras en forma de expresiones signo. Un día sus investigadores la expusieron por vez primera a un gran espejo, donde al verse reflejada realizó el signo que significaba yo Washoe, que concretamente es este. En los humanos, la primera manifestación de la conciencia se produce sobre los 18 meses, cuando el niño se reconoce ante el espejo, estadio espejo lacaniano, y asume la negación no, el pronombre personal yo
y el posesivo mío. Las vocalizaciones no, yo y mío marcan el despegue de la conciencia. Para muchos primatólogos, la posibilidad de reconocerse a sí mismo prueba la existencia de autoconciencia, es decir, la capacidad de un individuo para reconocerse separado de los demás. La conciencia la he definido como la síntesis de una serie de funciones cerebrales perceptivo-cognitivas que determinan el enfoque de la realidad y la conducta. Constituye el soporte estructural de la actividad pensante. Todo esto permite y posibilita el conocimiento reflexivo de la realidad y de los objetos, así como la capacidad de autorreconocimiento. Esta facultad surge en el momento evolutivo en que nuestra especie comienza a sustituir las prefijaciones genéticas, instintos y automatismos, por conductas adaptativas aprendidas. Sobre este tema de la conciencia, les remito a los que tengan interés a mi tesis doctoral ya citada, dirigida por el profesor Juan José López Ibor y titulada Conciencia y psiquismo, análisis neurocientífico de la conciencia humana, publicada por la editorial Icaria de Barcelona en 2016. Pero pasemos de la etología experimental a la etología de campo. En la segunda mitad del siglo pasado llegaron los primeros reportajes y artículos de la etóloga británica Jane Goodall, nacida en 1934 y fallecida en 2025, sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream de Tanzania. Sus investigaciones le valieron un doctorado en etología por la Universidad de Cambridge, pese a no contar con una licenciatura previa, y posteriormente un doctorado honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid a propuesta de la Facultad de Veterinaria en el 2018. Sus primeras observaciones presentaban comunidades de individuos aparentemente pacíficos. Las revistas científicas especializadas, que leíamos con gran interés, nos daban cuenta de su progresivo acercamiento a esos primates salvajes, incluso su lenta y paulatina interacción con hembras de chimpancé y con sus crías. Eso nos hizo pensar que la sociedad de esos póngidos vivía en armonía, a diferencia de nosotros, sus parientes, los homínidos. Jane Goodall encargó construir en la zona de observación una pequeña cabaña donde ella y alguna estudiante pudieran pernoctar y estar a salvo de la permanente curiosidad simiesca que yo cito siempre como uno de los motores de la historia de nuestra evolución los humanos. Pero un día, al amanecer, escucharon unos gritos inusuales y la caída de ramas. Asistieron entonces a una auténtica batalla campal entre el grupo conocido y un exogrupo de chimpancés que penetró en su territorio. Se registraron numerosos heridos, mutilaciones y muertes, incluso algún caso de canibalismo. La hasta entonces comunidad armónica y pacifista ocultaba, como nosotros los humanos, una sociedad belicista. Observaciones posteriores a estos hechos acreditan que las hembras de rango superior pueden matar a las de rango inferior para eliminar la competencia y que los chimpancés depredan, matan y devoran a otros monos de menor tamaño como los colobos. Jane Goodall había encontrado la pulsión agresiva de los chimpancés y describió lo observado como la guerra chimpancé del Gombe con estas palabras, cito: durante los primeros 10 años del estudio, 10 años, esta es observación mía, había creído que los chimpancés de Gombe eran en su mayor parte más agradables que los seres humanos. Después hallamos que los chimpancés pueden ser brutales, que ellos, como nosotros, tenían un lado oscuro en su naturaleza. Fin de la cita. La pregunta que debemos hacernos ahora es ¿por qué los chimpancés se matan entre sí, como hacemos los humanos, mientras los papiones, orangutanes y gorilas no lo hacen? Tal vez porque los chimpancés tienen mayor grado de conciencia que sus predecesores, como demuestran en el citado autorreconocimiento o test del espejo. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿no será la agresividad humana
el peaje evolutivo que nosotros pagamos por la razón consciente? Como es sabido, la evolución es un proceso adaptativo, pero ello no implica que sea finalista en todo momento, infalible, ni que conduzca siempre a resultados acertados o perfectos. Es como si, al aparecer o emerger la protoconciencia en los chimpancés, la evolución, permítanme el símil, hubiera dejado en manos de la conciencia el control, entre comillas, racional de la agresividad. Eso implicaría la atrofia de los utilísimos mecanismos de inhibición de la agresividad que los humanos no hemos conservado, pero que aún mantienen los primates más primitivos filogenéticamente y otras muchas especies animales. En otras palabras, el ser humano ha perdido los mecanismos genéticos con que la evolución ha dotado a muchos animales, incluidos los primates, para controlar la agresividad intraespecífica. Esta desconexión se produce de manera paralela al desarrollo de la conciencia, que, por un lado, fomenta la razón y, por otro, desactiva los mecanismos filogenéticos naturales que nuestros ancestros no racionales disponían para inhibir conductas agresivas. Surge así el Homo homini lupus. El ejemplo de la pérdida de los mecanismos de inhibición de la agresividad en humanos se evidencia en que el arrepentimiento o la petición de perdón y clemencia no detienen la acción del verdugo ni la del pelotón de fusilamiento. 4.3. Humanos. A mi juicio, uno de los problemas fundamentales en la etología comparada responde a la pregunta cómo resuelven sus conflictos los primates y los humanos. Ya hemos explicado cómo lo hacen los primates. A continuación vamos a ver qué sucede con nosotros los humanos. Los humanos podemos resolver los conflictos de muchas maneras. Por ejemplo, con acuerdos entre estados, como el condominio franco-español de la isla de los Faisanes en el río Bidasoa del País Vasco. Con disuasión, edificando castillos o pueblos amurallados, o con agresividad, mediante la guerra. Los animales suelen resolver los conflictos con procedimientos similares. En lugar de recurrir a acuerdos, muchos emplean señales de aviso. Así, para disuadir a los intrusos, marcan sus territorios con murallas sonoras, como los rugidos, u olfativas, como la orina en los cánidos y otros muchos animales. Solo si estas señales fallan, recurren a la agresividad intraespecífica, a menudo ritualizada, que permite al vencedor huir y conservar la vida, algo que en las guerras humanas rara vez ocurre. Esos mecanismos de inhibición de la agresividad se han conservado hasta los primates, pero se han perdido en la evolución de la especie humana. La agresividad en los animales es adaptativa, ya que contribuye a la supervivencia, por ejemplo la depredación de los carnívoros, y o a la regulación de la jerarquía social, como ocurre en muchas especies, incluidos los primates. Sin embargo, en algún momento de nuestra filogénesis, esa agresividad intraespecífica adaptativa o de supervivencia, regulada mediante rituales de apaciguamiento o mecanismos de inhibición para preservar la vida, como en los primates, se desajustó y disparó en nuestra especie, dando lugar a guerras, genocidios, masacres y torturas. La especie humana, por ello, es probablemente de las especies más violentas. Lo expuesto ha llevado a la neurociencia a investigar los posibles marcadores o determinantes neurobiológicos y genéticos de la violencia. La violencia es una estrategia para obtener un beneficio haciendo daño a los otros. En el hogar es donde puede producirse la primera violencia. Prueba de ello es el incremento de la llamada violencia intrafamiliar de género o la denominada violencia vicaria. También es la que se ejerce posteriormente en la escuela, bullying, y en el trabajo, mobbing.
Toda esta violencia puede ser manifiesta o sutil y encubierta, y en algunos supuestos conducir al suicidio inducido por el entorno familiar, escolar o laboral. Nuestra violencia como especie tiene una larga genealogía, como demuestran los estudios de Atapuerca, donde se data que la violencia del Homo antecesor, hace 800.000 años, incluía el canibalismo puramente gastronómico sobre niños. La lucha puede producirse en el grupo por la jerarquía, el poder, por el estatus, el dinero, dinerofilia o dineropatía, y por la competencia por la reproducción, el sexo, y todo ello dar origen a patologías adictivo-obsesivas. Existen múltiples causas predisponentes de la violencia: las estructuras neurales, los receptores neuroquímicos, las hormonas, así como factores sociales o familiares, de aprendizaje e imitación. La base neuroconductual del comportamiento agresivo reside en el cerebro, pero sus factores predisponentes o precipitantes suelen ser de índole psicosocial. Por tanto, si modificamos las condiciones psicosociales, podemos prevenir o controlar la respuesta agresiva. La violencia, al igual que los delitos y ciertos trastornos mentales, presenta una clara asociación con la pobreza. Por tanto, la manera de reducir la violencia es reducir la pobreza y aumentar la educación. La violencia puede manifestarse de forma física, causando daño a personas o bienes, o imponiendo cambios, o de manera psicológica, como la amenaza, la agresividad intimidatoria o el miedo inducido incluso a través del metalenguaje. En todo caso, los individuos violentos suelen compartir ciertos rasgos: bajos niveles de empatía, impulsividad descontrolada, escasa tolerancia a la frustración y sentimientos de odio, envidia o resentimiento, ya sean fundados o infundados. Recapitulando sobre lo expuesto, podemos señalar que los factores agresógenos son multicausales y tan variables como la escasa resistencia a la frustración, obediencia a la autoridad, fanatismo ideológico-político, etc. Todos esos componentes pueden ir asociados a la alteración de los niveles de neurotransmisores vinculados a una mayor agresividad o control inhibitorio reducido cuando estén desajustados. En síntesis, la conducta violenta suele surgir de la interacción o concurrencia de factores biológicos, psicológicos y sociales. En este contexto, considerando que el ser humano es heredero de primates territoriales, jerárquicos y sociales, la guerra puede considerarse el paradigma de la agresividad. ¿Cómo reducir la violencia? La familia constituye el núcleo fundamental para atajar el problema en primera instancia. Además, es necesario incrementar soluciones complementarias, como la reducción de la pobreza y el desempleo, y el fortalecimiento de la educación general y en valores de convivencia, promoviendo la cooperación por encima de la competencia, es decir, todo lo contrario de lo que se enseña hoy. También resulta esencial desarrollar habilidades sociales como el diálogo, la tolerancia a la frustración y la capacidad de resolución pacífica de conflictos, así como el aprendizaje emocional y la posibilidad de pedir ayuda cuando sea necesario. Todo ello debe ir acompañado de la formación de padres y educadores en estos aspectos. Por último, la conciencia y la inteligencia deberían reemplazar a la agresividad en la resolución de conflictos en nuestra especie. Sin embargo, según nuestra tesis, esto se ha deteriorado notablemente o incluso se ha perdido, tal vez asociado a una mutación filogenética. En humanos y primates, la lucha por el poder, ya sea económico o sexual respectivamente, está
en el origen de la mayoría de los conflictos. 5 hipótesis conclusivas. La situación expuesta nos hace que en nuestros ancestros evolutivos existían mecanismos conductuales capaces de inhibir la agresividad intraespecífica. Sin embargo, esos procedimientos o rituales de apaciguamiento se han ido perdiendo a lo largo de nuestro proceso evolutivo. Ante esa situación, el ser humano tuvo que crear algo, en este caso un procedimiento ritual, ya no instintivo sino social, para intentar resolver los conflictos humanos. Lo anterior obligó a nuestra especie a estructurar un sistema para, por una parte, inhibir preventivamente la agresividad antijurídica delictiva con la amenaza disuasoria de la ley, o, de producirse la agresión, a retribuirla al agresor de forma ritualizada, es decir, normativamente, con el castigo de la ley. Surge así el derecho. Por tanto, la razón de ser originaria del derecho es la agresión o el conflicto agresivo. Lamentablemente, este procedimiento jurídico no solo no es infalible, sino que falla tantas veces como delitos se cometen. Cuando comienza el despegue de la protoconciencia en el chimpancé, evidenciado por su reconocimiento frente al espejo, se empiezan a debilitar progresivamente los mecanismos evolutivo-instintivos que inhiben la agresión. Esos rituales se mantienen plenamente eficaces en papiones y otros primates inferiores. Sin embargo, en los chimpancés se atrofian o se pierden de manera similar a lo que ocurrió en la especie humana. ¿Por qué? Según mi tesis, esa pérdida está asociada a la aparición de la conciencia reflexiva, que obligó a nuestra especie a desarrollar mecanismos artificiales no instintivos para, por un lado, primero, inhibir la conducta antijurídica mediante el castigo penal y, segundo, castigarlas si llegaban a producirse, retribucionismo penal. La agresividad delictiva se aborda y se procura controlar mediante la coactividad normativo-punitiva, es decir, mediante el ius puniendi. El derecho se produce para resolver conflictos de agresividad entre los hombres. Por ejemplo, el delito de asesinato y la, entre comillas, solución a lo largo de la historia ha sido a veces también agresiva. Ejemplo, la decapitación. Por cierto, la guillotina se siguió utilizando, en contra de lo que mucha gente cree, mucho después de la Revolución Francesa. La última ejecución por decapitación se produjo en Francia en 1977. Muchos de los que estamos aquí hemos sido coetáneos de la guillotina y del garrote vil, penas crueles, inhumanas y degradantes. En conclusión, el peaje evolutivo que pagamos por la conciencia y la razón fue la atrofia y eventual desaparición de los mecanismos instintivos que nos permitían inhibir la agresividad, perdiendo así nuestros garantes filogenéticos de la paz. Es como si la evolución hubiera resuelto un problema mediante la conciencia, pero al mismo tiempo dejara sin resolver otro, el de la agresividad. De esta tensión surge la necesidad de un constructo procedimiento artificial diseñado específicamente para ese fin, el derecho. Y termino. El objetivo del poder, tanto en primates como en humanos, es conseguir el sometimiento. En términos jurídicos, quizá eso podría denominarse acatamiento normativo, mientras que en psicología llamarse normalidad, palabra que conviene muchas veces
escribir entre comillas. La locura, es decir, el trastorno mental, tal vez sea el peaje evolutivo que pagamos por la conciencia y la razón. No es la locura contra la razón, sino la locura nacida de la razón. Ahora podemos contestar a la pregunta inicial de investigación: ¿por qué los humanos matamos a nuestros congéneres y la mayoría de los primates no? Porque, aunque parezca paradójico y contraintuitivo, nosotros, a diferencia de ellos, hemos desarrollado la conciencia. Algo de esto se intuye en el Génesis. En este sentido, conviene recordar que el pecado original consistió, el pecado original del que vienen todos nuestros males, consistió en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, traducido a términos neurocientíficos actuales, adquirir conciencia, acceso a la razón y ser, más o menos, sapiens. He dicho. Muchas gracias, ilustrísimo señor don Pedro Rocamora García Valls. A continuación, el señor secretario le tomará juramento, promesa de cumplimiento de los estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Muy bien. Yo, Pedro Rocamora García Valls, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctor en Medicina Neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid, prometo acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico de honor, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y a la del señor secretario general en el documento de toma de posesión. Madrid, a 25 de mayo de 2025, el académico de honor Pedro Rocamora. A continuación, se acercará para la imposición de la medalla. En nombre de Su Majestad el Rey de España, le impongo esta medalla como académico de honor de esta academia y le entrego el diploma correspondiente. Enhorabuena. Muchas gracias. Se levanta la sesión.